en la asombrosa revelación tras la herencia de mi hijo, un hombre en la calle transformó todo lo que creía saber sobre el futuro. Ricardo, un albañil de 40 años, pasaba sus días apilando ladrillos en un modesto vecindario de Ciudad de México, con la mente siempre puesta en su hijo Daniel. Mientras trabajaba bajo el sol abrasador, sentía como su propio sacrificio se traducía en esperanza para el futuro de su niño. Daniel era un estudiante brillante, lleno de sueños y ganas de ser arquitecto, pero el peso de la pobreza y el estigma social siempre parecían pesar más en su joven corazón. Aquella tarde, mientras apilaba ladrillos, tropieza con un anciano, Mario, cuya piel estaba curtida por el tiempo y la adversidad. Su mirada, sin embargo, era profunda y sabia. La charla espontánea con Mario llevó a Ricardo a un mundo nuevo, uno donde los sueños parecían posibles, incluso para un hombre como él. Mario, a pesar de vivir en la calle, compartió anécdotas de su glorioso pasado como arquitecto, llenando los oídos de Ricardo con relatos de edificios que habían tocado las nubes. Esa chispa de esperanza encendió una llama en Ricardo, quien se vio transportado a un futuro más brillante para su hijo. «Tu hijo tiene talento», le dijo Mario. «No dejes que el sistema lo ahogue. Todos tenemos derecho a soñar». En medio de la conversación, el anciano le reveló algo inesperado. Su familia poseía un terreno, un legado olvidado que, si era reclamado, podría cambiar por completo la vida de Ricardo y su hijo. La idea se sentó en su pecho como un peso y a la vez como un faro de esperanza. Pero, valía la pena arriesgar lo que ya tenían por un sueño incierto. Mientras regresaba a casa, la imagen de Mario persistía en su mente. La comunidad lo consideraba un simple albañil, pero él sentía que podría ser mucho más. Las imágenes de un futuro donde su hijo podía tener su propia empresa de arquitectura comenzaban a dibujarse en su mente, pero la sombra del miedo lo envolvía. Sería una locura desafiar a los poderosos por un terreno que ni siquiera sabía si verdaderamente existía. La misma sociedad que lo había hecho sentir insignificante podía aplastarlo por atreverse a soñar. Esa noche, mientras Daniel hacía la tarea, Ricardo sintió como si su pecho ardiera. Ver a su hijo centrado en sus sueños de diseño lo llenó de determinación, pero también de ansiedad. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pensaría Daniel si no lograba darle el futuro que merecía? En su mente, las dudas giraban como un torbellino, respirar se volvió difícil, su mente acelerada no le dejaba en paz. La lucha interna crecía, intensificando su conflicto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentaba con cada día que pasaba. Ricardo se encontró tratando de investigar sobre la herencia, enfrentándose a la burocracia diabólica del sistema, preguntándose si realmente tenía el coraje para luchar por lo que le correspondía. Las dudas seguían punzando, alimentando su angustia. ¿Podía realmente un simple albañil, con las manos callosas y la conciencia cargada de lealtad familiar, desafiar un mundo que siempre había sido hostil con su tipo? Mientras su corazón latía con fuerza, en algún rincón de su mente resonaba la voz de Mario, dándole aliento pero llenándolo de incertidumbres. Un futuro incierto lo miraba desde todos los rincones. En ese momento culminante, la conexión entre padre e hijo brillaba más que nunca, pero la pregunta seguía flotando: ¿sería suficiente el coraje de un padre para desafiar a un sistema que parecía imprimirles un destino de pobreza? La angosta línea entre esperanza y desesperación se volvía difícil de navegar, y el camino se tornaba más complicado en cada paso. El día siguiente comenzó con el sol brillando, pero el interior de Ricardo estaba cubierto de nubes grises. A pesar de la luz exterior, su mente se encontraba sumida en la oscuridad de la duda. Mientras los ladrillos se apilaban y sus manos manipulaban cemento y arena, su pensamiento giraba en torno al terreno del que había hablado Mario. Esa promesa de un futuro mejor parecía inalcanzable, un espejismo en un desierto de rutina y sacrificio. Decidió comenzar su investigación. Había escuchado historias sobre la burocracia mexicana que podían paralizar incluso las iniciativas más prometedoras.
Al llegar a la oficina del registro de propiedades, le invadió una oleada de ansiedad. Las paredes, adornadas con papeles amarillentos y ruidosos teléfonos, parecían desdibujar un mundo en el que el conocimiento y el poder pertenecían a unos pocos. Se sintió como un intruso, un hombre de campo perdido en un laberinto de leyes y documentos. Pasó horas revisando archivos, cada página revelando poco más que el peso de la desilusión. Lo que había empezado como una chispa de esperanza se convertía en un tormento silencioso. La frustración se acumulaba mientras lidiaba con funcionarios que no veían más allá de su propia rutina. Sin embargo, no podía permitir que la desesperanza lo ganara. La imagen de su hijo se presentaba en su mente, y eso era suficiente para seguir adelante. Esa noche, después de una jornada larga y frustrante, Ricardo decidió confrontar sus propios miedos. Se sentó en la oscuridad, enfrentando, por primera vez, la posibilidad de que el terreno realmente no existiera, o que, si lo hacía, las barreras fuesen insuperables. Esa idea lo llevó a preguntarse si, por el contrario, había algo más que debía descubrir en sí mismo para poder reclamar no solo el terreno, sino también su propio valor. La respuesta a su autodescubrimiento empezó a formar una claridad perturbadora. Aunque la realidad de su vida era difícil y aplastante, existía dentro de él una sed de cambio. La conversación con Mario resonaba en su mente, alentándolo a que no solo reclamara lo que era suyo por derecho, sino también se liberara de las ataduras de su propia visión sobre lo que era posible. Algunas noches más pasaron, a medida que se acercaba a la oficina de propiedad una y otra vez, comenzó a tomar notas sobre las leyes y estrategias que podría utilizar. Aprendió a hablar idiomas que antes pareciesen ajenos, conectando con abogados y otros ciudadanos que compartían sus inquietudes. Cada interacción se volvió una piedra angular en su nueva estructura de vida, donde la confianza reemplazaba al miedo. Ricardo comenzó a notar una transformación interna. Lo que antes había sido un albañil resignado se convertiría en un hombre que sabía que podía luchar por sus sueños. Sin embargo, como todo desafío, la adversidad no tardaría en aparecer. Alguien en el camino, alguien que pareciera tener un interés particular en mantenerlo alejado de su objetivo, comenzaba a emerger en el horizonte. La presión que había sentido hasta ahora se intensificaba, pero esta vez no era la desesperación la que lo tejía, sino la resolución. La idea de enfrentar al sistema junto a su hijo lo llenaba de valor, aún sin saber quién sería su adversario. Podría realmente desafiar no solo a la burocracia, sino a aquellos que podrían destruir su nuevo sentido de propósito. El momento de la verdad estaba cercano. Tenía que decidir si iba a perseguir el legado familiar, pero más que eso, uno que jamás hubiese imaginado, su legítimo derecho a soñar y a luchar. ¿Qué haría cuando se enfrentara a su primer verdadero obstáculo? Su respiración se aceleraba al pensar en ello, pero también sentía una claridad. Este desafío podía marcar el inicio de una vida totalmente distinta. La decisión estaba en sus manos. Las horas pasaban lentamente mientras Ricardo se encontraba inmerso en la búsqueda de respuestas, como un explorador en un terreno desconocido. Cada día, su determinación aumentaba y su ansiedad se transformaba en energía renovada. Había una fortaleza emergente en su interior, no solo lo movía el deseo de asegurar un futuro para su hijo, sino también una nueva necesidad de descubrir su propia identidad. Durante sus visitas al registro de propiedades, había ido construyendo relaciones. Un grupo de clientes habituales que previamente había pasado por la oficina se había convertido en una especie de red informal. Empezaron a intercambiar información, compartir experiencias y apoyarse mutuamente en sus respectivas batallas con el sistema. Lo que había comenzado como un acto solitario transformó su soledad en un esfuerzo colectivo, aunque fuera pequeño. Su voz resonaba con cada conversación, dándole valor incluso mientras dentro de él chorreaban aún las dudas. Ricardo se adentró en los entresijos de las leyes locales y las regulaciones de propiedad, preguntando sin vergüenza, tomando apuntes, y sobre todo exigiendo claridad. La práctica fue liberadora. Se liberó de la imagen de un hombre que se sentía menos, un intruso en un mundo de jurídicos y administrativos que parecía dibujar un abismo entre él y sus sueños. Una tarde, mientras caminaba hacia su hogar, sintió el peso de un extraño eco en su mente, la herencia de su hijo. El niño, aún pequeño, representaba no solo su legado, sino también un futuro lleno de posibilidades. La idea de que su hijo pudiese enfrentarse a barreras similares a las suyas le desgarraba el pecho. Ricardo se prometió que no dejaría que su hijo cargara con el mismo peso que él había llevado.
Era su responsabilidad, como padre, cambiar esa narrativa. Y fue en esa noche, al enfrentar su espejo, que se encontró a sí mismo más seguro que nunca. La imagen que vio reflejaba a un hombre en transformación, alguien que había reclamado el derecho de soñar. Sin embargo, la línea entre su nueva vida y la vieja seguía siendo delicada. En su búsqueda, se había vuelto más consciente de sus vulnerabilidades, pero en lugar de paralizarlo, lo había empoderado. Bayer, el funcionario que se había cruzado en su camino la semana anterior, había insinuado que su aplicación para el terreno enfrentaría obstáculos. La intervención de un supuesto inversor despojaría a Ricardo de su oportunidad. La revelación fue un golpe, un obstáculo tangible. Algo que podía enfrentarse. Eso fue suficiente para avivar su llama interna otra vez. Esa noche, profundamente enfocado, hizo un plan, una escalera hacia su meta. Billones de situaciones podrían hacerle frente, pero ahora estaba más que dispuesto a desafiar y a educarse. Ricardo se sintió como un gladiador listo para entrar al Coliseo. Cuando la mañana llegó, su determinación era palpable. Tenía que hablar con Mario nuevamente, tenía que preparar su defensa. Necesitaba desentrañar quién era este inversor, y buscar aliados que lo respaldaran, así que comenzó a hacer llamadas, a investigar, a conectar puntos. No estaba solo en esta batalla, tenía el poder de su experiencia, críticas y enseñanzas. Sin embargo, el acercarse a la verdad conllevaba riesgos. Su mente oscilaba entre la emoción y el miedo. El poder que había encontrado también podía dar lugar a enemigos que él no había anticipado. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por proteger el futuro de su hijo? La pregunta lo acompañaba como una sombra, oscura y confusa. Después de una serie de conversaciones, Ricardo descubrió que el inversor no era otro que un antiguo conocido, un viejo rival en el sector de la construcción, y que éste tenía el poder suficiente para complicar enormemente su camino. La revelación caló hondo dentro de él, como el frío de una mañana invernal. Ricardo sabía que debía actuar rápidamente. El tiempo se agotaba y el desafío se intensificaba. Su horizonte se alzaba cada vez más complicado. La angustia se mezclaba con una inusitada claridad de propósito. Había llegado el momento de enfrentar no solo al sistema, sino también a viejas sombras de su pasado. La próxima decisión que tomara sería crucial. ¿Tendría el valor para ir a la confrontación directa, o sucumbiría a sus viejos temores? El desenlace se acercaba, y con él, el verdadero test de lo que había llegado a convertirse. La noche fría se apoderó de la ciudad, con sus luces parpadeantes y sus sombras alargadas. Ricardo, todavía agitado por la revelación del inversor, se acomodó en su mesa con una determinación renovada. Era el momento de organizar la información que había recopilado. Necesitaba un plan claro y conciso para abordar el reto que se avecinaba. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, los ecos de su inseguridad intentaban colarse en su mente. Desglosó las debilidades y fortalezas de su rival, un antiguo compañero de camino, un hombre de éxito que había hecho su fortuna a costa de los sueños ajenos. Ricardo sintió una punzada de resentimiento, pero se esforzó por separar las emociones de la estrategia. Tenía que visualizar este enfrentamiento como una partida de ajedrez en la que cada movimiento contaría. Las emociones podían nublar su juicio, y no podía permitírselo. A medida que pasaban las horas, la habitación se convirtió en su fortín. Las hojas desbordaban de esquemas y recordatorios. Lo que había comenzado como una intimidante marea de información se transformó en un mapa que revelaba el camino a seguir. Ricardo se dio cuenta de que había forjado no solo un plan de acción, sino una oportunidad para redescubrirse a sí mismo como un hombre capaz de superar adversidades. El día siguiente llegó con una urgencia renovada. En su cita con Mario, su abogado y aliado, Ricardo sintió que la energía había cambiado. Mario iba más allá de la mera legalidad, sus consejos eran estratégicos y precisos. Juntos, revisaron detalles, anticipando los movimientos de su rival. Mario lo alentó a ver aquello no solo como una batalla legal, sino como una oportunidad para reafirmar su lugar en el mundo, como un hombre que luchaba por lo que le pertenecía y por su hijo. Sin embargo, la tensión no se disipó, ya que en su mente persistía la imagen del inversor, cada vez más nítida y amenazante. ¿Qué recursos utilizaría para desbancarlo? Este pensamiento atormentaba sus noches, pero a la vez lo mantenía alerta y decidido. La incomodidad se convirtió en combustible que lo impulsaba hacia adelante,
desdibujando las líneas del miedo y la incertidumbre. A medida que avanzaba el día, Ricardo decidió que no se centraría solo en su defensa, sino que prepararía una ofensiva. Con la intención de desestabilizar la imagen de su rival, comenzaron a compilar información que evidenciara las irregularidades en los proyectos que él había ejecutado anteriormente. Aquello podía volverse crucial si se llegaba a un enfrentamiento público. Mientras recopilaba datos, se sintió más fuerte. Ese sentido de propósito comenzaba a iluminar su camino oscuro. No era solo un hombre en busca de un terreno, sino alguien que estaba desgastando los viejos patrones que lo habían mantenido impotente. Y aquel desafío ante él se sentía como su mayor maestro, pero el peso de la verdad era implacable. Ricardo entendería tarde o temprano que aquella lucha no era solo externa, era también una confrontación interior. Cuanto más profundizaba en su estrategia, más se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego, su propia percepción de sí mismo y su legado en la vida de su hijo. Al salir de la oficina de Mario, encontró una carta anónima empujada bajo la entrada de su casa. Una simple hoja de papel, pero el contenido lo heló. La advertencia estaba clara: no te interpongas en el camino de quienes tienen poder. Podrías perder más de lo que imaginas. Y, por un instante, el miedo se coló en su pecho, traicionando la valentía que había trabajado tanto por cultivar. Ante la noche que se cernía en el horizonte, sintió como la paranoia luchaba contra su nueva determinación. Aquella frase resonaba como un recordatorio que no podía permitirse ignorar. El futuro de su hijo, su propia esencia, estaban en juego. Ricardo debía decidir: ¿se dejaría intimidar por las sombras de su pasado, o sería capaz de ser el faro que su hijo necesitaba? Las palabras de aquella carta le recordaron que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su voluntad de afrontar lo que fuera necesario. La resolución ardía en su interior, y con ella brotaba la pregunta que lo acompañaría hasta el final: ¿sería suficiente la fuerza que había cultivado para desafiar su destino? Ricardo levantó la vista del documento en el que estaba trabajando. La luz tenue de su oficina se mezclaba con la última claridad del día, creando un ambiente que transmitía tanto calma como tensión. En su mente, la frase de la carta resonaba con una claridad punzante: podrías perder más de lo que imaginas. La carga sobre sus hombros se hacía más pesada al reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba en juego. Aquel hombre en la calle, que lo había interpelado semanas atrás y que en aquel momento había parecido una simple coincidencia, ahora parecían una pieza esencial en este rompecabezas. El recuerdo de aquella conversación le atravesó la mente como un rayo en la oscuridad. Las palabras del desconocido, acerca de las decisiones que se tomarían en la búsqueda de una herencia, resonaban como un eco persistente. Era como si el universo conspirara, empujándolo hacia un destino predeterminado que se sentía cada vez más cercano. Con determinación renovada, Ricardo decidió que el momento de actuar era ahora. Con cada paso que daba hacia la oficina de Mario, reflexionaba sobre sus propias motivaciones. Las intenciones nobles de proteger a su hijo se entrelazaban con un deseo visceral de triunfo en un mundo donde las reglas eran dictadas por aquellos que controlaban el poder y la riqueza. Había aprendido a no dejar que el miedo lo paralizara, pero la intensidad de lo que enfrentaba podía nublar su juicio si no estaba preparado. Al llegar al despacho de Mario, las palabras que antes parecían estratégicas y calculadas se convirtieron en un torrente de ideas. El abogado, percibiendo la energía de su cliente, no tardó en hacerle preguntas incisivas. ¿Qué planeas hacer con la información que has recopilado?, le inquirió, observando su rostro con atención. Ricardo contestó sin vacilar, delineando su intención de utilizar cada dato, cada irregularidad, como balas en su arsenal. Pero entendía que no solo se trataba de ganar una batalla concreta, debía erguirse como un hombre íntegro, con una visión que trascendiera sus propios deseos. Lo que sucedió después fue casi catártico. Juntos alzaron un lienzo claro de estrategias, anticipando movimientos, creando alternativas. Era como si cada sesión de trabajo lo transformara no solo en un luchador, sino en un líder. La lucha estaba empezando a forjar en él características que siempre había deseado, una responsabilidad que lo hacía sentir más fuerte en su fragilidad. Los días pasaron, y a medida que construía su defensa, Ricardo notó cómo la confianza se posaba suavemente en su pecho. Tenía un propósito claro: no solo enfrentarse a su rival, sino también limpiar su propio camino. Durante horas, se sumergió en libros relacionados con la ética empresarial y la transparencia.
Estaba decidido a forjar un nuevo estándar, no solo para él mismo, sino para todos aquellos que habían sido lastimados por el sistema que él ahora desafiaba. La noche antes de una reunión crucial, Ricardo tuvo un momento de reflexión. En su mente, se reveló una verdad que había estado eludiendo: la lucha no solo lo transformaría en un guerrero en el campo de batalla legal, sino que representaba algo más profundo, la lucha por su legado, por el bienestar de su hijo y la oportunidad de enseñarle a ser valiente en un mundo lleno de sombras. Cuando se disponía a dormir, un destello de duda se infiltró en su mente. Al igual que la carta que había recibido, una pregunta lo abordó de nuevo: ¿te atreverás a desafiar a quienes tienen el poder? Mientras se enfrentaba al espejo de su propia alma, comprendió que había llegado al momento en que debía confrontar no solo a su rival, sino a la versión de sí mismo que había estado sumida en el miedo. Mientras los rayos de sol se filtraban por su ventana, un nuevo día lo esperaba, un día en el que debía tomar la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La batalla estaba por comenzar y él estaba listo para el enfrentamiento. Pero en el fondo, sabía que había algo más: la revelación inminente de cómo. Aquellos que lo habían advertido, en su desconfianza, podían revelarle un secreto que podría volcar toda la situación a su favor o quizás dejarlo sin nada. Cada decisión contaba, y cada incertidumbre podía jugar a su favor o su contra. Las horas avanzaban y él debía estar preparado. El próximo encuentro no sería solo un duelo, sino un momento crucial donde la verdad podría salir a la luz. La decisión estaba tomada, pero el resultado, como siempre, era incierto. Ricardo se despertó antes del amanecer, con el cuerpo tenso y la mente desbordante de inquietud. La reunión con Mario era esencial, no solo por las implicaciones legales, sino por lo que representaba su lucha personal. Había pasado horas contemplando el enfoque óptimo, cada uno de los posibles escenarios danzando en su cabeza como sombras inquietantes. Aquella mañana, con el ruido de la ciudad apenas despertando, se sintió más determinado que nunca. Mientras se afeitaba frente al espejo, observó la línea de preocupación que se dibujaba cada vez más firme en su frente. Las decisiones que estaba tomando ya no solo afectaban su vida, también jugarían un papel primordial en el futuro de su hijo. Esa responsabilidad se sentía como un peso inquebrantable, un recordatorio de los sacrificios que estaba dispuesto a hacer. A medida que se vestía, pensó en las palabras del hombre desconocido. ¿Qué importancia tenía aquel encuentro fortuito que había aparecido? En su momento, tan insignificante, cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. Llegó a las oficinas de Mario. El bullicio que siempre caracterizaba el lugar le proporcionó una sensación de energía cruda. La esperanza y el miedo coexistían dentro de él como dos fuerzas opuestas, cada una empujando y tirando de su voluntad. Al entrar en la sala de reuniones, hizo una pausa antes de cruzar el umbral. La luz que entraba por las grandes ventanas iluminaba las caras concentradas de su equipo, así como las caras de los abogados contrarios, que observaban con desdén. Mario, al notarlo, gesticuló con un gesto tranquilizador. Es hora de que compartas nuestra estrategia, Ricardo. Recuerda que la confianza es la que te llevará a avanzar, dijo mientras le hacía un gesto a uno de sus asistentes para que comenzara el proyector. A medida que la presentación avanzaba y se desvelaban pruebas, datos y estrategias, Ricardo sintió como el torrente de adrenalina recorría sus venas. Era un sentimiento electrizante, un cambio del miedo a una determinación profunda. Había horas dedicadas en la planificación, pero también el sentido de que estaba empezando a descubrir su voz. Las palabras llegaban a él con fuerza, como si siempre hubieran estado almacenadas en su interior, listas para ser transmitidas. Lo que realmente está en juego aquí no es solo una herencia, es el derecho de mi hijo a crecer en un ambiente donde la transparencia y la justicia sean la norma, proclamó, sintiendo la mirada atenta de Mario y del equipo a su alrededor. En ese instante, el miedo se desvanecía, lo que quedó fue una conexión visceral con su propósito. Las miradas de los abogados contrarios comenzaron a reflejar una mezcla de sorpresa y preocupación. Ricardo observó, detrás de esa intimidad, el contrapeso de una lucha personal. Su objetivo no era solo derrotar a un adversario, sino restablecer su dignidad y la de su familia. La luz del proyector iluminó su figura, y con cada palabra sentía que estaba dejando atrás la sombra del pasado, el hombre que alguna vez había dudado y sucumbido al miedo. Sin embargo, mientras las preguntas comenzaban a fluir entre las partes, una inesperada revelación surgió en el aire.
Uno de los abogados contrarios mencionó un hecho sobre el pasado de Ricardo, algo que él suponía conocido solamente por él y algunas pocas personas cercanas. La sala se volvió espectadora de un silencio aplastante, y Ricardo sintió como su corazón se aceleraba. ¿Acaso había alguien que había estado al tanto de sus movimientos? El tiempo se detuvo mientras las palabras resonaban en su mente. La verdad no sería tan sencilla como él suponía. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento podrían cambiar su percepción, para bien o para mal. Cada mirada, cada silencio de los presentes, se convertía en un eco de muchas preguntas sin respuesta, y mientras continuaba el intercambio de ideas, con la mente en ebullición, sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. No solo se trataba de defender su caso, era una lucha por su identidad. La línea que antes parecía clara ahora se difuminaba bajo la presión de nuevas revelaciones. Lo que parecía ser solo un objetivo legal se había convertido en un crucible para el hombre que era y el que quería ser. Decidió que no podía retroceder. Tenía que encontrar la clave en esa información comprometida y revelar cómo podía darle la vuelta a la situación. Sin embargo, la incertidumbre se apodera de él, empujándolo a cuestionar si realmente estaba completamente preparado para todo lo que estaba por venir. En ese momento crucial, una certeza lo abrumó: tenía que enfrentar no solo a sus opositores, sino también las sombras que acechaban en su interior. Mientras la reunión continuaba, se dio cuenta de que sin importar el desenlace, había algo más profundo que su búsqueda por la herencia, el descubrimiento de su verdadero poder, el enfrentamiento a su propia historia. Y así, con un sudor frío recorriendo su espalda, miró a sus rivales a los ojos y admitió, para sí mismo, que estaban en un terreno peligroso, donde las revelaciones podrían ser tanto un arma como una carga. La batalla había comenzado, pero el desenlace prometía ser mucho más complejo de lo que inicialmente había imaginado. ¿Qué revelaciones siniestras se ocultaban detrás del caso? Era un momento que podría cambiar el curso de su existencia y, al mismo tiempo, una opción para encontrar la fuerza que ni siquiera él sabía que poseía. El aire en la sala se tornó denso, electrificado por la tensión que latía entre las partes. Ricardo sintió que cada parpadeo de sus rivales lo miraba como un yunque sobre el que estaba a punto de ser aplastado. Sin embargo, en medio de la tormenta, una chispa interna se encendió. Debía analizar no solo la información que se encontraba en el corazón del conflicto, sino también su propia capacidad para maniobrar en un terreno minado. Durante la reunión, su mente empezó a divagar en pensamientos estratégicos. Con cada intervención de los abogados rivales, buscaba conexiones, patrones en sus argumentos que revelaran sus debilidades. Al escuchar la insinuación sobre su pasado, una chispa de algo más profundo surgió. Pero, en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, lo utilizó como un impulso. Tenía que descubrir qué más sabían y convertir esa información en una ventaja. Mientras sus compañeros intercambiaban dudas y cuestiones, Ricardo se apartó mentalmente del calor del debate, buscando en su interior esa voz que había comenzado a descubrir. ¿Quién era realmente? Más allá de ser un padre y un luchador por su hijo, había un hombre que debía asumir su propia narrativa, dejar de ser un espectador pusilánime de su vida. La lucha por la herencia no era simplemente una defensa, era la oportunidad de reescribir su historia, de dejar de huir y comenzar a confrontar las sombras que lo habían seguido por demasiado tiempo. Concentrado en esa idea, comenzó a articular un plan en su mente. Necesitaba investigar el pasado, no solo el suyo, sino también el de sus oponentes. Cada detalle podía representar una fisura en su argumento, un resquicio por el que podía deslizarse y ganar terreno. Las palabras del abogado que dejó caer su secreto eran ahora un desafío. Decidió no ocultar su historia, al contrario, la revelaría de manera controlada, convirtiendo la vulnerabilidad en fortaleza. Cuando la reunión llegó a su fin, se sintió más ligero, no por las resoluciones tomadas, sino por la claridad que había comenzado a forjar en sí mismo. Se despidió de Mario con un firme apretón de manos y una mirada que transmitía decisión. Era el momento de actuar. Al salir del edificio, el ruido del tráfico y la vida en movimiento le parecieron como un símbolo de su propia vorágine interna. Tenía que investigar a sus oponentes. Esa noche, se sumergiría en la búsqueda de información, indagaría en sus vínculos, su pasado y cualquier cosa que pudiera considerarse un punto débil. Era su oportunidad de reclamar no solo la herencia, sino también el control sobre su vida. De regreso a casa, reflexionó sobre cómo compartiría esos hallazgos con su equipo.
Cada descubrimiento debería inspirar confianza, una nueva estrategia que construyera no solo un caso, sino también una narrativa sólida. La herencia era simplemente un medio para alcanzar una vida de estabilidad y honestidad para su hijo. Sin embargo, algo seguía inquietándole. Mientras revisaba los detalles en su mente, una idea oscura comenzó a gestarse. ¿Qué tal si la revelación que había hecho su rival no solo era un ataque, sino una advertencia? ¿Qué secretos aún escondía? En ese preciso instante, sintió como el miedo, antes paralizante, se convertía en una chispa de motivación. Llegó a su hogar y se sentó frente al ordenador. Las horas pasaron como suspiros, pero pronto se dio cuenta de que había más en juego de lo que imaginaba. Mientras navegaba por registros y documentos, una conexión impactante saltó a su vista, un nombre que resonó como un eco en su pasado, un hilo que podría entrelazar todo lo que creía conocido. La revelación le hizo detenerse en seco, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Era un secreto que, si se destapaba, no solo sacudiría las bases del caso, sino que también podría arrastrar a todos los implicados a un nuevo abismo del que no podría salir ileso. En aquel instante de revelación, Ricardo comprendió que la batalla no era solo suya. Cada movimiento que hiciera adelante podría infligir consecuencias inesperadas sobre todos los que lo rodeaban. Estaba preparado para lidiar no solo con la adversidad, sino también con los efectos de sus decisiones sobre sus seres queridos. El peso de lo que había descubierto podría tener un precio más alto del que estaba dispuesto a pagar. Suspiró, sintiendo que su viaje hacia la verdad se tornaba más complicado. Con determinación, se preguntó si podría manejar lo que venía. Cada momento que pasaba era una danza entre el riesgo y la recompensa, y él tenía que estar listo para todo. Mientras contemplaba la pantalla, las palabras latían en su mente. ¿Qué harías si supieras que el pasado puede cambiar tu futuro? Preparándose para el combate que se avecinaba, tomó un momento para respirar profundamente y centrarse. Ricardo sabía que ahora, más que nunca, debía reunir toda su coraje y destreza para encarar el camino no solo como un hombre, sino como un guerrero en la búsqueda de su identidad. La verdadera prueba estaba y aún estaba por llegar. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Ricardo apretó el puño sobre la mesa de su cocina, decidido a no dejarse arrastrar por el caos de sus pensamientos. Todo lo que había descubierto la noche anterior giraba en su mente como un remolino implacable. Con el secreto a cuestas, entendía que el juego había cambiado radicalmente. No podía permitirse actuar por impulso, cada paso debía ser meticulosamente planeado. El día se presentó como una hoja en blanco, y él debía decidir cómo utilizarla. Consciente de que el conocimiento daba poder, se propuso profundizar en sus hallazgos. La conexión que había descubierto no solo lo concernía a él, sino que podría ser la clave para abrir nuevas puertas, y tal vez, cerrar otras que lo habían mantenido atrapado. Su enfoque profesional debía prevalecer sobre cualquier emoción que intentara desestabilizarlo. Decidió investigar a fondo las raíces del nombre revelador, un eco distante que prometía respuestas y, posiblemente, más preguntas. Se sumergió en registros públicos, redes sociales y conexiones laborales, compilando información relevante. Cada documento y cada imagen le ofrecían un vistazo más profundo no solo a la vida de su adversario, sino también al entramado que había construido alrededor de su propia historia. Cuando obtuvo algunas pistas sobre el pasado de su rival, sintió que su propia historia se entrelazaba con la de aquel extraño. Comenzó a visualizar las similitudes y las diferencias, las luchas que había enfrentado en su camino, y cómo esos desafíos formaron la persona que era hoy. A través de esta conexión, Ricardo no solo desenterraba secretos ajenos, sino que también revelaba partes ocultas de sí mismo. Se dio cuenta de que el pasado no era un obstáculo, sino un crisol en el que forjaba su futuro. Como un arquitecto de su destino, cada pieza que encontraba parecía encajar en una narrativa más amplia. Su trabajo se volvió intensivo, mapas mentales, cronologías, vínculos familiares. Mientras construía el puzzle que definiría su estrategia, sentía como los fragmentos de su vida caían en su lugar, empoderándolo para enfrentar el futuro con determinación. Sin embargo, había un momento en el que debía reconocer su propio miedo. Sabía que esos secretos podían ser armas de doble filo, y que su revelación podría tener repercusiones devastadoras. Tenía que ser pragmático, pensar más allá del éxito personal, debía considerar la seguridad de su hijo. ¿Era realmente el camino a seguir?
La línea entre la batalla profesional y la vida personal se volvía cada vez más borrosa. Con su mente agitada por la ambición y la incertidumbre, decidió buscar la opinión de su mentor, un abogado retirado cuya sabiduría había sido fundamental en su desarrollo. Al reunirse, Ricardo expuso cada hallazgo, cada emoción que lo invadía. Quería asegurarse de que su sed de justicia no se convirtiera en una sed de venganza. El mentor lo escuchó atentamente, sopesando cada palabra. Ricardo, le dijo finalmente, la verdad es una espada de doble filo. Utilízala sabiamente, porque cada corte que hagas afectará no solo a tus rivales, sino a los que te rodean. El poder puede ser tentador, pero la verdadera victoria radica en encontrar un equilibrio. Las palabras resonaron en su mente mientras abandonaba la reunión, dándole un vistazo más claro de su camino. Más que un mero intento de recuperar lo que le pertenecía, la lucha se estaba convirtiendo en una búsqueda por su propia esencia. Al mismo tiempo, una creciente responsabilidad le pesaba sobre los hombros. La revelación de su rival podría ser solo el principio de un largo camino de descubrimientos, tanto personales como profesionales. Mientras se adentraba en la vorágine de la vida citadina, una idea lo asaltó. Quizás su enemigo más formidable no eran sus oponentes, sino los propios fantasmas que aún lo acechaban. Había que confrontarlos, pero con un enfoque nuevo y contundente. Ricardo sintió como una ola de determinación lo invadía, lista para ser liberada. Con cada impulso, la esencia de quién era se definía con más claridad. Sin embargo, la pregunta seguía girando en su mente. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir sin perder de vista lo que realmente valoraba? La escena seguía cambiando ante sus ojos, y el silencio que lo rodeaba era un recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. Al dar un paso, una figura conocida apareció en su camino, un antiguo amigo que después de tantos años podría devolverle a su pasado de formas inesperadas. ¿Qué secretos traía consigo? Los ojos de Ricardo se ajustaron a la figura que emergía de la multitud. Era Fernando, un amigo de la infancia, cuya risa y desparpajo habían sido una fuente de luz en sus días sombríos. Sin embargo, el paso del tiempo había cambiado tanto a Ricardo como a Fernando. Las facciones de su amigo eran ahora serias, y un aire de misterio lo envolvía. Ricardo, dijo Fernando, acercándose con una mezcla de emoción y tensión. No esperaba encontrarte aquí. Hay algo que necesitas saber. La mención de un secreto hizo que el corazón de Ricardo latiera más rápido. La sensación de incomodidad se fusionaba con curiosidad. En su mente, el rompecabezas que había comenzado a ensamblar se tornaba más intrincado. Sin embargo, sabía que cada información adicional podría pesar de manera desigual en su búsqueda. ¿Qué es? Preguntó con cautela, tratando de discernir el verdadero motivo de su encuentro. Fernando miró a su alrededor, como si la ciudad misma pudiera estar escuchando. Es acerca de tu rival. He estado investigando también, y creo que los caminos de nuestras historias están más entrelazados de lo que piensas. Ricardo se sintió invadido por una mezcla de frustración y anticipación. Había atravesado un laberinto de secretos y revelaciones, y ahora su viejo amigo, quien al parecer había estado en la misma búsqueda, sostenía una clave que podría amplificar sus logros, pero también sus dudas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Ricardo, proyectando una imagen de calma a pesar de la tormenta en su interior. Fernando se acercó más, bajando la voz. Recibí una herencia, algo que está directamente relacionado con tu adversario. Todo esto me llevó a indagar más, y lo que encontré, podías usarlo a tu favor. Ricardo sintió un estremecimiento. La herencia no solo era un aspecto material, era un símbolo, una oportunidad para redefinir su estatus y poder en el juego que había decidido enfrentar. Pero también había sombras. ¿Acaso ese regalo implicaba un precio? La ambición puede no tener límites, recordó las palabras de su mentor. Sin embargo, su interés por seguir la conversación también dependía de que Fernando no estuviera jugando con fuego. ¿Qué implicaciones tiene esta herencia? Fernando tragó, aparentemente sopesando su siguiente declaración. Siento que hay más en juego que solo tu duelo personal. Está la vida de las personas que te rodean, incluso la de tu hijo. Algunos secretos pueden ser peligrosos. El aire se tornó pesado. Ricardo especulaba si tenían la capacidad de soportar la carga que un nuevo hallazgo podría arrojar sobre ellos. Su naturaleza defensiva se activó. ¿Podría esta revelación alterar su camino hacia la verdad o lo llevaría a perder aún más?
Quiero saber todo, dijo, con una decisión renovada. Estoy aquí para hacer lo necesario, pero necesito que des la información directa. Los juegos de palabras no son viables en esto, Fernando asintió, pero una sombra de indecisión brilló en sus ojos. Está bien, pero debemos usar esto a favor, no en contra. Mientras Fernando comenzaba a compartir detalles inquietantes sobre la historia de su rival y las posibles conexiones que habían quedado ocultas, la mente de Ricardo bullía con nuevas posibilidades. Las ramificaciones de esa herencia eran más complejas de lo que imaginaba, y cada nombre que se mencionaba hacía eco en su memoria, provocando pensamientos de traición y solidaridad. En este momento, no solo busco justicia, busco el camino hacia la redención, pensó Ricardo. Sin embargo, cuando la conversación progresó, y cada palabra de Fernando añadía peso a la historia, la pieza final del rompecabezas se cruzó en su mente. ¿Habría otros que también buscarían la verdad y podrían afectar su incipiente plan? La incertidumbre lo invadía. La batalla que había comenzado no solo se centraba en él, sino que podría convertirse en un conflicto mayor. Al final de la conversación, Fernando había revelado más de lo que Ricardo esperaba, pero las dudas seguían creciendo. ¿Podrían realmente confiar el uno en el otro? ¿En esta búsqueda? La revelación de la herencia sería la clave o un detonador de caos. Antes de que se separaran, Fernando insinuó, Ricardo, hay algo más que no te he dicho. Hay un traidor en medio de esto, alguien que ha estado jugando sus cartas desde las sombras. Debes estar atento. Ricardo sintió como el aire se espesó. Nuevas preguntas taladraban su mente. Estaba acercándose a una verdad cruda, pero su vulnerabilidad también estaba acentuándose en este nuevo juego. ¿Jugaría con la vida de otros o conseguiría encontrar un camino hacia la redención personal en medio del caos inminente? La lucha renovada apenas comenzaba, y algo en su corazón le decía que el mayor desafío aún estaba por llegar. La luz del día entró en la habitación mientras Ricardo repasaba en su mente los acontecimientos de las últimas semanas. Había llegado a un punto crítico en su vida. Forzado a enfrentar la verdad y los secretos que giraban a su alrededor, estaba listo para encarar los desafíos que se presentaban. La revelación de la herencia, el peso del pasado que casi lo había hundido y las advertencias de su amigo, ahora todo convergía hacia una transformación esencial. Un nuevo día de audacia y determinación se asomaba. Ricardo, ahora con su identidad reafirmada, había dejado de ser un albañil a la sombra de la burocracia. Se había convertido en un abogado de su propio destino, un hombre con la firme intención de luchar por su sueño, por su hijo y por la posibilidad de cambiar el curso de su vida. El deseo de reclamar su legado no era solo por el terreno, era un símbolo de su viaje hacia la libertad y la autonomía. En su próxima reunión con Mario, Ricardo sintió la energía vibrante que jalonaba su propósito. Confiaba en que su estrategia se fortalecía día a día, y había estado investigando a su adversario de manera meticulosa. Cada información que había recolectado ahora era un ladrillo en la construcción de su futuro. Mario, estoy listo para avanzar, anunció, encontrando el aliento para formalizar su defensa. Ya no tengo miedo. Este es el momento de recuperar lo que es mío por derecho. La mañana se sintió fresca y luminosa. Cada paso que daba hacia la oficina del registro de propiedades era un reflejo de su renovada convicción. Sin embargo, la sombra de la advertencia de Fernando lo acompañaba. La advertencia sobre un traidor le hacía recordar que los desafíos no solo provenían de sus oponentes, sino también de aquellos que podrían estar jugando para mantener el statu quo. La reunión con los abogados rivales fue intensa. A medida que la discusión avanzaba, Ricardo se dio cuenta de las debilidades de su adversario. Con cada argumento abordó las tácticas engañosas de su rival, desarmándolas con la comprensión del sistema que había adquirido a través de su investigación y de las horas pasadas discutiendo con Mario. Se había preparado para cada posible reacción, cada dato recopilado, cada emoción controlada. Era el momento de reclamar su verdad. Cuando su rival intentó lanzar ataques personales, Ricardo levantó la mirada, sabiendo que no estaba dispuesto a dejarse intimidar por las sombras del pasado. ¿Acaso creen que sus tácticas de miedo funcionarán en mí?, se atrevió a decir, su voz resonando con confianza. Hoy estoy aquí no solo por mí, sino por mi hijo, por un futuro que merece ser marcado por la transparencia y la justicia. Los murmullos en la sala dieron paso a un silencio reverente. La transformación de Ricardo era palpable, su convicción lo estaba convirtiendo en un líder. Había reclamado no solo su herencia,
sino su propia dignidad y la responsabilidad de forjar un camino para su hijo, un camino donde los sueños pudieran florecer sin las limitaciones del miedo. A medida que se desarrollaba el caso, la tensión empezó a calar, y la batalla que él había temido en un inicio se volvió un catalizador para su cambio personal. La mirada de Mario le confirmó que cada paso dado había sido un paso hacia adelante. Ricardo había superado no solo obstáculos legales, sino sus propias dudas internas, descubriendo una fortaleza que antes no reconocía en sí mismo. Finalmente se presentó la oportunidad de confrontar al traidor mencionado por Fernando. Al tomar la palabra, analizaba los argumentos y llamaba a la claridad sobre las prácticas del rival, por lo que, sin más preámbulos, soltó la información que había recopilado. Los hechos que sacó a relucir sirvieron como una revelación, no solo de su rival, sino también del sistema que había clamado su atención durante tanto tiempo. En ese momento, Ricardo había unido sus piezas del rompecabezas, pero lo más importante, había convertido su lucha en un acto de reivindicación. La culminación del caso fue más que un simple triunfo legal, fue un acto de transformación fundamental. Ricardo, con su nuevo aplomo, recibió el reconocimiento que merecía. La decisión fue a su favor, el terreno perdido fue reclamado. Sin embargo, lo que más disfrutó fue el brillo en los ojos de su hijo al regresar a casa. En su mirada claramente se vislumbraba una vida llena de posibilidades. La satisfacción que sentía no solo provenía de la victoria legal, sino del viaje que lo había llevado allí, de la lucha que había transformado a un padre en un guerrero por su futuro. La conversación con Mario se repetía en su mente: no dejes que el sistema lo ahogue. Ricardo había desafiado al sistema, había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Ahora, mientras miraba a su hijo, entendía que había también un legado emocional, el de un padre dispuesto a luchar por sus sueños y los de su familia, listo para enfrentar no solo las adversidades, sino también para guiar a su hijo hacia los sueños de un arquitecto, un diseño de vida construido sobre un terreno fértil y justo. Ricardo había emprendido el camino que le había sido otorgado y, más que eso, había conquistado la mayor obra de su vida, su creciente confianza, su capacidad de superar el miedo, y un futuro donde la esperanza florecería en cada ladrillo que su hijo decidiera apilar. El capítulo final de su historia le recordaba la poderosa capacidad de transformación que poseía y cómo, a partir de ese momento, él y su hijo podrían soñar sin miedo. Así, Ricardo, el albañil que una vez vivió bajo el peso de la incertidumbre, ahora se erguía firme, listo para dejar su marca en el mundo y a la vez, enseñar a su hijo a hacer lo mismo. Esta es su historia. Y es tiempo de actuar. Necesitan suscribirse ahora para continuar este viaje emocionante y no perderse las historias emotivas y exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.